haya, ¿verdad? Y bueno, entonces, les decía, canales de sección no rectangular. Ahora, en la clase anterior habíamos visto que la energía específica, si la expresamos en función del caudal, ¿verdad? Va a tener esta expresión. Recuerden que la energía específica, bueno, si yo tengo un flujo, ¿verdad? En un canal, ¿verdad? Yo tengo aquí el suelo del canal, ¿verdad? Y se está moviendo el flujo. Bueno, pues el flujo en la línea de corriente, justo en la superficie, ¿verdad? En algún punto tiene cierta energía específica. Y esa energía específica, pues tiene que ver con su tirante, ¿verdad? El tirante Y, aquí está, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el caudal que está moviendo, ¿verdad? Que vamos a llamar Q. Ahora, esta Q corresponde pues a cierta velocidad representativa que se está moviendo dentro del canal, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, aquí es B cuadrada sobre 2G, pero B cuadrada lo puedo expresar como Q cuadrada sobre área al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este cociente en realidad es B cuadrada, ¿verdad? Pero la expresamos en función del caudal. Eso va a hacer falta para analizar secciones que son no rectangulares. Si yo veo la vista frontal de esto, pues esto puede ser una sección trapezoidal, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en este plano, precisamente aquí, pues este puede ser el plano, una sección trapezoidal, ¿verdad? Es decir, es una sección no rectangular. Entonces, para analizar este tipo de canales, empezamos expresando la energía en algún punto sobre la superficie, ¿verdad? Precisamente que está atravesando esta sección. La expresamos como Y más B cuadrada sobre 2G, así se define la energía específica, pero para canales no rectangulares expresamos B cuadrada como Q cuadrada sobre área cuadrada. Bueno, una vez que hicimos eso, recordamos que el estado crítico ocurre como un mínimo en la gráfica de energía específica. Entonces, si yo grafico energía versus Y, vimos que el tirante crítico corresponde precisamente a una energía mínima. ¿Y cómo determino el mínimo de esta curva? Derivo E versus Y y lo igualo a 0. Entonces, yo pongo D de Y igual a 0 y lo que voy a hacer es que voy a derivar esta expresión, ¿verdad? Con respecto a Y. Y entonces, bueno, si derivo esa expresión con respecto a Y, pues primero va a ser dy en dy, ¿verdad? Esto vale 1. Y después voy a derivar el segundo término, ¿verdad? El segundo término. Si yo derivo esto con respecto a Y, me va a quedar Q cuadrada sobre 2G por A a la menos 2, porque la A es una función de Y, ¿verdad? Entonces, A es una función de Y. Entonces, si A es una función de Y, pues Q cuadrada sobre 2G sale de la derivada, por así decirlo, ¿verdad? Pero lo que voy a derivar en sí va a ser el A de Y. Entonces, si yo al derivar este término, bueno, pues queda Q cuadrada sobre 2G, pero Q cuadrada sobre 2 es el coeficiente que sale de la derivada y voy a derivar A a la menos 2. Pero la derivada de A a la menos 2 es de A en de Y, ¿verdad? Por menos 2 sobre área al cubo, ¿verdad? Entonces, bueno, así queda. Entonces, de la derivada surge menos, ¿verdad? El 2 de la derivada se va a cancelar con el 2 del denominador, ¿verdad? Y bueno, pues va a resultar este término. Solo que en el momento que la derivada la iguale a 0, automáticamente todo lo que sea área se va a convertir en área crítica, ¿verdad? Entonces, aquí en la expresión de la energía, área es función de Y. Entonces, a la hora de derivarlo e igualar a 0, todo lo que incluya Y ahora va a corresponder a Y crítica, ¿verdad? Entonces, la derivada del área, ahora donde la expresión que resulte va a ser área crítica, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Ya en la derivada, a la hora de derivar el área, todo lo que aparezca como área, si la derivada la igualo a 0, automáticamente toda área es área crítica. Entonces, yo tengo que esta diferencia, ¿verdad? Que es de Y, a la hora de igualarla a 0, de ahí yo puedo despejar la derivada del área, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a, de esta expresión,
¿verdad? De esta expresión, de esto igual a 0, ¿verdad? Esa expresión de igual a 0. Bueno, nos había perdido un instante, pero esto ya regreso. Esta expresión igual a 0 es la derivada de la energía igual a 0 y así encontramos el mínimo. Bueno, ya una vez que tenemos esta ecuación, de aquí despejamos dA en dy. Entonces, dA en dy, cuando el área es el área crítica, es igual a esta expresión. Entonces, esta fórmula nos va a hacer falta, ¿verdad? Entonces, de la condición de Y crítica ocurre en la energía mínima es cuando D en dy es igual a 0, y de esta expresión despejamos dA en dy, y llegamos a esta función. Ahora bien, vamos a ver, estamos analizando una sección no rectangular, ¿verdad? Como puede ser esta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta expresión tenemos una fórmula de A en dy. Vamos a analizar dA. dA es diferencial de área, obviamente con respecto a y, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar la diferencial de área un pedacito de esa área, pero en función de dy, ¿verdad? Entonces, la diferencial de área se define como el ancho, ¿verdad? El ancho en el tirante que estoy analizando, ¿verdad? B por dy, ¿verdad? Entonces, ese rectángulo es el dA. Entonces, lo que voy a hacer es que donde yo vea dA, voy a poner esto, ¿ah? Entonces, dA de esta fórmula, ¿verdad? dA es igual a B0 por dy. Ahora, si estamos analizando el tirante crítico, ¿verdad? Estamos analizando el tirante crítico, entonces el dA es el de área crítica. El ancho es el ancho precisamente donde está el tirante crítico, entonces va a ser ancho crítico, y el dy pues lo dejo tal cual como dy. Entonces, la fórmula del dA en condiciones críticas es dA crítica igual a B0 crítico por dy. Entonces, de aquí despejo del dy pasa dividiendo, ¿verdad? Y tengo de área crítica o dy es igual precisamente al B0 cuando el tirante es crítico. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos esto. Entonces, esta derivada es igual a esto. Entonces, esto es igual a dA en dy, pero por otro lado, el dA también se define, en condiciones críticas también se define así. Entonces, ya tenemos esta relación, ¿verdad? Eso es nuestro diagrama de la sección no rectangular. Ahora, esta fórmula es válida, no importa que sea, un trapecio, un trapecio, ¿verdad? Podría ser hasta semicircular también, ¿verdad? Podría ser triangular, no importa. La fórmula del dA siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces llegamos a esta fórmula. Ahora bien, ya de esta fórmula despejamos el área crítica, ¿verdad? Ahora despejamos el área crítica. Entonces, de esta fórmula despejamos el área crítica, ¿verdad? Y el área crítica queda así en función del caudal, así lo hemos estado manejando. Pero sabemos que el caudal es igual a área por velocidad. Pero si estamos hablando de condiciones críticas, entonces, si el caudal lo expreso como producto área por velocidad, en condiciones críticas sería área crítica por velocidad crítica. Y entonces, de esta fórmula, yo puedo despejar velocidad crítica, ¿verdad? ¿De cuál fórmula? De esto versus esto. De ahí yo puedo despejar velocidad crítica y llego a esta fórmula. Entonces, ya tengo una fórmula para velocidad crítica en canales no rectangulares. Es la primera fórmula que obtenemos. Ok. Bueno, que de alguna manera va de la mano con la fórmula de área crítica, ¿verdad? Bueno, ya tenemos esto, la fórmula de velocidad crítica. Ahora, ya que tenemos esto, aprovechamos para definir el número de Froude para canales no rectangulares. Recordamos que el número de Froude es velocidad del flujo del canal sobre la velocidad de las zonas en la superficie, pero las velocidades de las zonas en la superficie es la velocidad del canal si estuviera en condiciones críticas. Entonces, con el despeje de velocidad crítica metido ahí, ya tenemos la fórmula del número de Froude para canales de sección no rectangular. Entonces, tenemos una nueva fórmula. El viernes vimos la fórmula del número de Froude
para canales de sección rectangular, ahora para canales de sección no rectangular. Entonces, ok, tenemos una fórmula, tenemos otra fórmula. Ahora, en la fórmula, de esta fórmula que tenemos aquí, de la fórmula de la velocidad crítica, de aquí podemos obtener también lo que es el tirante crítico, pero eso lo veremos ya a la hora de aplicarlo en un ejercicio, ¿verdad? Pero implícitamente en esta fórmula, de aquí podemos sacar el tirante crítico. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Bueno, miento, es de la versión de esta fórmula en función del caudal, de aquí puedo sacar yo el tirante crítico. Recuerden que el área, es función de Y, ¿verdad? Entonces el área es función de Y. Entonces, si hablamos de área crítica, si expreso el área ya en función de Y, ¿verdad? Del otro lado tengo el ancho, la gravedad y el caudal. Si conozco el caudal en un canal y conozco la fórmula del área para la sección transversal en función de Y, entonces de esta fórmula yo puedo despejar el Y crítico en función del caudal. Entonces, de aquí viene la fórmula para el Y crítico, ¿verdad? La fórmula para el Y crítico, bueno, pues simplemente viene de esta fórmula, Y crítico versus caudal. Para eso hay que expresar el área en función de Y crítico, ¿verdad? También tenemos la fórmula para velocidad crítica y tenemos la fórmula para el número de Flood, ¿verdad? Entonces, esas son las tres fórmulas que, bueno, que sacamos de primero, ¿verdad? Para canales de sección no rectangular. Ahorita hacemos un ejercicio para poner esto en práctica, pero nos falta la pendiente crítica. Entonces, vamos a ver cómo calcular la pendiente crítica. Bueno, precisamente de esta fórmula de Y crítica, ¿verdad? Área crítica igual a raíz cúbica de esto ya con el caudal. De aquí despejo el caudal al cuadrado, ¿verdad? De esta fórmula. Entonces pongo ahí caudal al cuadrado igual a G, área crítica al cubo sobre ancho crítico, ¿verdad? Es esta fórmula, simplemente con el Q cuadrado despejado. Ahora bien, por otro lado, sabemos que Q al cuadrado es igual a área al cuadrado por velocidad crítica al cuadrado. ¿Verdad? Pues caudal siempre es igual a área por velocidad, pero si estamos analizando condición crítica, entonces el caudal vamos a expresarlo en función del producto área-velocidad en condiciones críticas, ¿verdad? Condiciones críticas. Entonces, caudal al cuadrado es área crítica al cuadrado por velocidad crítica al cuadrado. Pero vamos a poner la fórmula de velocidad en su versión de Chessie, ¿verdad? En su versión de Chessie. Entonces, bueno, pues en su versión de Chessie ponemos cuánto vale la velocidad. Claro, tanto el coeficiente como el radio hidráulico como la pendiente es en condiciones críticas, ¿verdad? Estamos analizando la fórmula del caudal en condiciones críticas. Ahora bien, de aquí despejamos la pendiente crítica. De aquí. Entonces, tenemos esta fórmula. Entonces, de aquí despejamos la pendiente crítica. Y bueno, el despeje de pendiente crítica de esta fórmula me queda así. Ahora bien, sabemos que el coeficiente de Chessie al cuadrado, pues es el cuadrado de la raíz de 8G sobre F en condición crítica. Recuerden que es coeficiente en condición crítica. Entonces, bueno, pues si sustituimos esto precisamente aquí, ¿verdad? Y con un poquito de álgebra llegamos a esta fórmula, ¿no? Entonces, así se llega ya al final, ¿verdad? Entonces, llegamos a nuestra fórmula de la pendiente crítica. Llegamos a nuestra fórmula de la pendiente crítica de acuerdo a Chessie, ¿verdad? De acuerdo a Chessie. Y si recuerdan la clase del viernes, dijimos que F sobre 8, ya en la versión de Manning, ¿verdad? En la versión de Manning, F sobre 8 vale esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, por tratarse de una sección
para la sección rectangular sería F sobre 8 en condiciones críticas. Pero por tratarse de un canal no rectangular, al F sobre 8 hay que multiplicarlo por esto, ¿verdad? Entonces recuerden, cuando era canal rectangular era F sobre 8 por radio hidráulico sobre Y, ¿verdad? Bueno, pues si es canal no rectangular es F sobre 8 multiplicado por perímetro en tirante crítico sobre ancho en tirante crítico. Entonces lo único que cambia es este cociente, ¿verdad? Este cociente es para canales no rectangulares. Radio hidráulico crítico sobre Y crítica sería el canal fuera rectangular. Y bueno, si este cociente se multiplica a Fc sobre 8, pues este mismo cociente se va a multiplicar al equivalente de la versión de Manning. Entonces ya tenemos dos fórmulas, ¿verdad? Ya tenemos dos fórmulas para la pendiente crítica. Tenemos la versión de Chessy y la versión de Manning. Ahora, nótese que todos los datos se calculan en condiciones críticas. Entonces, la pendiente crítica depende del ancho de la superficie cuando estamos en tirante crítico. El perímetro mojado cuando estamos en condición crítica. La F, ¿verdad? Que depende de épsilon sobre diámetro hidráulico, y diámetro hidráulico se calcula en condiciones críticas, ¿verdad? Entonces, todos los datos hay que calcularlos en condiciones críticas para calcular la pendiente en la condición crítica. Pero bueno, al final llegamos a esta fórmula, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Entonces, el día de hoy tenemos cómo calculamos un Y crítico de esta fórmula con el área expresada en función de Y crítica, de ahí despejamos Y crítica. B crítica se calcularía de esta manera, el número de Froude de esta, y para pendiente crítica hay dos versiones, Chessy y Manning. Entonces, digamos que es lo equivalente a lo que hicimos el día del viernes, pero para secciones no rectangulares. Entonces, esta fórmula es un poquito más abstracta porque no hay un despeje directo para Y crítico. Depende de la superficie que estemos trabajando. Y eso lo vamos a poder apreciar con el ejemplo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a ver. Nos dan un canal triangular, ¿verdad? Y bueno, nos dicen que el factor de aspereza es 0.018. Vamos a suponer que ya me dijeron el material de la superficie, fui a mi tablita de Manning y de ahí saqué el coeficiente de aspereza. Entonces, 0.018. Ahora, yo ya subí aquí a la plataforma el viernes la tabla de asperezas de Manning. Vamos a ver a cuánto corresponde, vamos a ver de qué superficie se trata, ¿verdad? Entonces, si nos vamos aquí a la plataforma y vamos a archivos, materiales de clase, unidad 3, ahí ya subí la tabla de Manning, aquí está. Entonces, es un archivo PNG, ahí está. Es una captura de pantalla, ¿verdad? De un libro electrónico que encontré por ahí. Entonces, me dice n igual a 0.018. Ahora, si vamos a la lista de todas las que están acá, 0.018, pues parece que no hay ninguno, bueno, para empezar, aquí está el coeficiente n, y si se fijan, el n tiene un valor, pero también tiene una tolerancia, Entonces, ¿qué significa eso? Significa que dependiendo del material de cuál está hecho la superficie del canal, por cierto, aquí está en inglés todo, ¿verdad? Bueno, pues el factor de aspereza tiene cierta tolerancia, porque dependiendo del material, uno puede darle cierto acabado al material. Entonces, el coeficiente n puede variar. Entonces, es decir, podemos utilizar el dato principal, pero obviamente incluye cierta tolerancia. Entonces, por ejemplo, aquí n, para nuestro problema, n igual a 0.018. Si se fijan acá, creo que no hay ningún 0.018. No hay ningún 0.018. Pero, por ejemplo, aquí tenemos 0.015 más menos 0.002. Si nos vamos, aquí está 0.016 más menos 0.003. Entonces, podría ser asfalto, ¿verdad? Asfalto llega hasta 0.0019, al tope de arriba. Pero también puede ser metal corrugado, ¿verdad? 0.022 le podría quitar hasta 5 y me quedaría 0.0017. Pero bueno, 0.0018 está dentro de la tolerancia, ¿verdad? Entonces puede ser un canal de asfalto, puede ser un material de metal, una superficie de metal corrugado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es más, aquí dice canales de tierra
excavados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que si es un excavado limpio, ¿verdad? Entonces es 0.022 más menos 0.004. Entonces hasta podría tratarse de un canal de tierra, ¿verdad? Canal de tierra con buen acabado, ¿verdad? O sea, bien excavado, ¿verdad? Sin raíces ahí saliendo, ni piedras, etcétera, sino que algo más o menos al ras, ¿verdad? Más o menos a que se vea limpio. Pues también podría ser un N de 0.0018. Claro, esto correspondería a una épsilon en pies, ¿verdad? Una épsilon en pies de 0.12 pies o una épsilon en milímetros de 37, ¿verdad? La rugosidad promedio. Entonces, pero bueno, entonces nada más recuerden, aquí está la tabla de asperezas. Si yo les doy el material, ustedes pueden ir aquí, de acuerdo a la aspereza en pies o milímetros, hay una N correspondiente, pero podría haber cierta tolerancia. Entonces, para el ejemplo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Me dice 0.018, canal triangular, pues pueden ser varias cosas. Entonces, ejemplo, les acabo de decir, ¿verdad? Aquí, canal de tierra excavado de una manera limpia, podría ser 0.018, está dentro del error, ¿verdad? De la tolerancia. Pero hasta también podría ser metal corrugado o asfalto, ¿verdad? Todos abarcan el 0.018. Entonces, bueno, ahí está, estos son los que yo veo que están ahí a la mano, ¿verdad? Podría ser cualquiera de esas tres superficies. Pero bueno, ahí está la tabla de asperezas de Mario. Bueno, entonces, esto puede ser un canal de tierra, ¿verdad? De asfalto o metal corrugado. Bueno, en este canal triangular se transporta 16 metros cúbicos por segundo. Entonces, la pregunta es, si este canal transporta 16 metros cúbicos por segundo y tiene cierta aspereza y es de sección triangular, entonces, ¿cuál es el tirante crítico? ¿Cuál es la velocidad crítica? ¿Y cuál es la pendiente crítica? Bueno, vamos a ver. Primero definimos la geometría. Cada vez que tenemos un canal triangular, en función del ángulo que forma la pared lateral con la horizontal, ¿verdad? En función de ese ángulo teta, vamos a llamarlo teta, bueno, pues el tirante por cosecante de teta, ¿verdad? Me va a dar la longitud de la hipotenusa, la longitud de la pared lateral. No solo eso, la mitad del ancho en la superficie es y por cotangente de teta. Entonces, una vez definiendo teta como el ángulo de la pared lateral con la horizontal, bueno, hay fórmulas para medio ancho y para longitud de arista. Ok, entonces son las fórmulas de la geometría de canales triangulares. Entonces, si se fijan, ya vimos fórmulas para secciones, ya vimos fórmulas de geometría para secciones trapezoidales. Aquí ya estamos viendo secciones triangulares y pues la rectangular que está bien fácil, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Aquí todavía hay que plantearlo, pero bueno, pueden utilizar esas fórmulas para su formulario a la hora de la tarea, a la hora del examen en general. Entonces, ¿cómo queda la geometría? De hecho, estas son las fórmulas de formulario. Definimos el perímetro como 2 veces, ¿verdad? La arista lateral. Entonces sería 2 veces y cosecante de teta, o en este caso 2y cosecante de 50. El área es base por altura sobre 2, es un triángulo, ¿verdad? Entonces, la base es 2y cotangente de 50, la altura es y bueno, pues base por altura sobre 2 me va a quedar y cuadrada cotangente de 50, ¿verdad? Es el área. Ahora, la fórmula del radio hidráulico, área sobre perímetro mojado, entonces nada más dividimos estos dos, ¿verdad? Área sobre perímetro, ¿verdad? Área sobre perímetro. Ahí está. Y lo simplificamos, ¿verdad? Tenemos y cuadrada sobre y, pues aquí se iría al cuadrado y se va hasta y. Y por otro lado, cotangente es opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Perdón, adyacente sobre opuesto. Y cosecante es 1 sobre seno, ¿verdad? Es 1 sobre seno. Entonces, es decir, es hipotenusa sobre opuesto. Entonces, adyacente sobre opuesto e hipotenusa sobre opuesto queda adyacente sobre hipotenusa. Y adyacente sobre hipotenusa es el coseno, ¿verdad? Entonces, el cociente de cotangente sobre cosecante, ¿verdad? Va a ser coseno, ¿no?
Entonces nada más es un repaso de nuestra trigonometría de secundaria A. Y bueno, pues va a quedar el radio hidráulico al sobre el perímetro, queda un medio de Y coseno. Entonces ya tomamos esto como nuestro formulario, ¿verdad? Y aquí ya se lo simplifiqué, pero bueno, así resulta la fórmula. Un medio del tirante por el coseno del ángulo θ, ¿verdad? Que en este caso es 50. Y luego tenemos el ancho de la superficie. El ancho de la superficie es dos veces este cateto, ¿verdad? 2y cotangente 50. Ahora bien, vamos a ver. Nos piden primero tirante crítico. Para el tirante crítico, les decía, vamos a esta fórmula. Para el tirante crítico, vamos a esta fórmula. Área crítica igual a raíz cúbica de ancho crítico, ancho en condición crítica, ancho de la superficie en condición crítica por Q al cuadrado sobre G. Raíz cúbica de todo eso. Entonces, esa es la fórmula. Entonces, aquí está la fórmula, ¿verdad? Aquí la despejé, le quité la raíz cúbica, la pasé del otro lado, ¿verdad? Pero es la misma fórmula. G por área crítica al cubo igual al ancho de la superficie en condiciones críticas por Q cuadrado. Aquí en esta fórmula quité raíces y quité denominadores. La acomodé de la manera más sencilla, ¿verdad? Y después sustituimos, por ejemplo, aquí tenemos el área. Entonces, aquí tenemos el área. Entonces, aquí si yo aquí digo, hey, esto es área crítica al cubo, ¿verdad? Área crítica. Entonces podemos, obviamente, área crítica es cuando un y es y crítico, ¿verdad? Entonces sería y crítica al cuadrado cotangente. Ahí está, área crítica al cubo, ¿verdad? Al cubo, ¿por qué? Y del otro lado tengo el ancho de la superficie. Ahora, si es el ancho en condición crítica, entonces y es y crítica, ¿verdad? Entonces, el ancho crítico, pues es nada más 2y crítica con tangente de 50. Ahí está el ancho, ¿verdad? Por el Q, y el caudal es un dato del problema, 16, ¿verdad? Lo meto ahí. Ahora, fíjense que el caudal es el sistema internacional. Entonces, la gravedad, a la hora de sustituirla, le voy a meter sistema internacional, 9.81. Bueno, pero bueno, antes de eso, tengo y crítica al cuadrado al cubo, ¿verdad? Entonces se multiplican los exponentes y tengo y crítica a la sexta cotangente al cubo, ¿verdad? De 50. Y bueno, aquí nada más reacomodé. Y aquí tengo aquí tengo y crítica a la sexta, y crítica de este lado. Esta pasa dividiendo, ¿verdad? Y va a quedar y crítica a la quinta. Y este cotangente pasa dividiendo y esta gravedad pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces ya tengo el despeje de y crítica de la fórmula de GA crítica al cubo igual al ancho crítico por Q cuadrado. Bueno, lo cierto es que ya tengo el despeje de y crítica y bueno, pues ya simplemente meto los números, ¿verdad? 2 veces el caudal, ¿verdad? Es el caudal, por un lado, a 2Q cuadrado arriba sobre gravedad por cotangente cuadrado de 50. Fíjense bien, aquí el cotangente al cubo pasa dividiendo el cotangente, entonces nos va a quedar 1 sobre el cotangente al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y bueno, ya tengo la fórmula de y cúbica, perdón, de y crítica, y me dice que el y crítica vale 2.37. Ahora, ojo con esto. Aquí el radio hidráulico y el ancho resultaron sencillos. Pero, por ejemplo, si eso hubiese sido una fórmula trapezoidal, creo que el ancho ya es un binomio. Y el radio hidráulico podría ser un cociente de binomios. Entonces, ojo con eso, porque bueno, bueno, el área podría ser un binomio, ¿verdad? El radio hidráulico no lo usamos todavía, pero el área podría ser un binomio y el ancho también. Entonces, a la hora de hacer esto, ya les va a quedar tal vez un binomio del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, ya cuando es eso, ya no va a ser, tal vez no sea fácil, van a tener un polinomio en y crítica. Entonces, ahí tal vez les convenga separar términos de uno y de otro y tantear el valor de y crítica hasta que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Entonces, ojo con eso, no siempre se puede hacer un despeje limpio de y crítica. Me parece que si la superficie es trapezoidal, a la hora de sustituir en la fórmula, ¿verdad? Tal vez les quede un polinomio de un lado, un polinomio del otro, ¿ah? Y entonces, pues, una de dos. Mueven todo de un lado y sacan las raíces del polinomio, ¿verdad? Y entre todas las raíces se quedan con la única raíz real positiva, que es la única que reflejaría
el tirante físicamente hablando, ¿verdad? O la otra es acomodar las cosas de un lado, acomodar las cosas del otro y tantear Y crítico, ¿verdad? Irlo subiendo poco a poco desde cero hasta que ambos lados sean iguales. Entonces ya llegaron al Y crítico que estaban buscando, ¿verdad? Serían las dos maneras, por despeje, como en esta geometría sencilla, o tanteando Y crítica, lado izquierdo igual al lado derecho. Ok, ya calculamos el Y crítico, ¿no? Ahora vamos con velocidad crítica. La velocidad crítica, aquí tenemos la fórmula, es raíz de área crítica por G sobre ancho de superficie en condición crítica. Ahora, necesitamos el área y necesitamos el ancho, ambos en condiciones críticas. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a calcular toda la geometría en condiciones críticas. Entonces, perímetro, área, radio hidráulico y ancho, todo lo calculamos en condiciones críticas. Por ejemplo, perímetro crítico es la fórmula del perímetro con la Y crítica. El área crítica es la fórmula del área en Y crítica. El radio hidráulico crítico es área crítico sobre perímetro crítico. Entonces nada más sería con YC, ¿verdad? YC y aquí sería YC. Y bueno, entonces vamos a calcular todos los parámetros en condiciones críticas. Entonces, si la Y crítica vale 2.37, ya la fórmula de perímetro crítico, ya con la Y crítica, ¿verdad? Ya calculamos el Y crítico del inciso A y calculamos el perímetro crítico. Hacemos lo mismo con el área crítica, con el radio hidráulico crítico y con el ancho crítico. Y ahora sí, velocidad crítica, podemos ir directamente, pueden ir directamente a esta fórmula, ¿verdad? O también, pero por otro lado, también podemos decir que velocidad es igual a caudal sobre área, ¿ah? Entonces pueden ir a la fórmula directa o pueden ir a una fórmula más básica. Obviamente, si uno mete la fórmula de caudal sobre área en condiciones críticas, pues se entiende que la velocidad que voy a obtener es la velocidad crítica, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir directamente a esta fórmula o aún más fácil, ¿verdad? Aún más fácil, velocidad es igual a caudal con área. Y como el área crítica ya la tenemos, ¿verdad? Vale 4.70 y el caudal es un dato del problema, pues el simple cociente me da la velocidad crítica, 3.41. Entonces ya tenemos tirante crítico, velocidad crítica. Ahora bien, vamos con pendiente crítica. Entonces ya tenemos velocidad crítica. Vamos con pendiente crítica. Recuerden que hay dos fórmulas. Está la fórmula de Manning y la fórmula de Ceci. Para la fórmula de Manning utilizamos el factor de aspereza de Manning, 0.018, dato de nuestro problema. Y la fórmula de pendiente crítica es G cuadrado sobre Xi radio hidráulico a la 1/3 por el cociente perímetro sobre ancho de la superficie. Todo en condiciones críticas. Ahora, estamos en sistema internacional, ¿verdad? El caudal está en metros cúbicos por segundo y es más, ya el tirante y la velocidad están en metros y metros sobre segundo respectivamente. Entonces, en la fórmula de pendiente crítica, el coeficiente Xi vale 1 cuando estamos en sistema internacional. Y bueno, gravedad es 9.81, ¿verdad? Estamos en sistema internacional. N es un dato del problema, 0.018. El perímetro crítico, calculamos todos los parámetros ya en condiciones críticas, ¿verdad? Entonces el perímetro crítico, 6.18. Ahí está. Abajo, radio hidráulico en condiciones críticas. También lo calculamos, ¿verdad? 0.76. 0.76 a la 1/3. Y el ancho de la superficie también en condiciones críticas. Aquí está, ¿verdad? Vale 3.97. Ahí está. Entonces, todo en condiciones críticas, ¿verdad? Pendiente crítica, la fórmula, todo calculado en condiciones críticas. Todos los parámetros de la sección transversal. Bueno, metiéndole números al asunto, la pendiente crítica, 0.00542. Ahora, esa es la tangente del ángulo. Obviamente, aquí puede haber confusión, ¿verdad? Llamé teta el ángulo con la horizontal de la pared lateral. Obviamente aquí estoy haciendo referencia a la pendiente del suelo del canal con la horizontal, en la dirección del flujo, ¿verdad? Entonces, la pendiente, la inclinación del suelo del canal con respecto a la horizontal es el arco tangente, pues, de la pendiente, ¿verdad? Y me dice que el suelo del canal
debe estar inclinado a 0.31 grados, de acuerdo a Manning, ¿verdad? Ahora recuerden, esta fórmula podría ser precisa, podría tener cierto margen de error comparado al del diagrama de Moody, ¿verdad? Más o menos, más allá del 10%, ¿verdad? Del peor de los casos. Entonces vamos a la fórmula de Ceci, nada más para ver, a ver si esto es, nada más por curiosidad, nada más para saber si esto es preciso o no. Entonces, para la fórmula de Ceci hay que calcular primero, recuerden que la fórmula es esta. La fórmula de pendiente crítica, F sobre 8 por perímetro sobre ancho en la superficie, todo en condiciones críticas. Entonces, primero calculamos F, ¿verdad? Y F lo sacamos de la fórmula en régimen áspero, que aquí está. Entonces, 1 sobre raíz de F va a ser igual a 2 logaritmo 10 de 3.7 sobre épsilon sobre diámetro hidráulico, ¿verdad? Ahora, épsilon, me dicen que, recuerden que a nosotros nos dan N. A nosotros nos dan N, 0.018. Entonces, N vale 0.018. Entonces, pero recuerden que la fórmula de N para sistema internacional es épsilon a la 1/6 multiplicado por 0.0382. Es la fórmula de N para sistema internacional. Ahora bien, de aquí despejamos épsilon porque no nos dan el dato de épsilon, nada más nos dan la N. Entonces, de aquí despejamos el épsilon. Entonces, el despeje de épsilon en metros es N sobre 0.0382 a la sexta. Y aquí metemos el dato de N que nos dieron. Y épsilon es 0.0109 metros para este ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues lo metemos aquí en la fórmula de F, ¿verdad? Donde está el épsilon, metemos 0.0109. Ahora, también podemos ver tabla. Lo que pasa es que en la tabla va a ser más difícil identificar. Es más precisa la fórmula, ¿verdad? Pero si nos vamos a la tabla, podría ser, por ejemplo, aquí, si nos vamos acá, nada más para recordar, 0.018. Y aún así no vamos a tener un valor preciso porque recuerden que hay tolerancias, ¿verdad? Es más, entramos dentro de la tolerancia, no ha habido un valor central que coincidiera con el dato de nuestro problema, ¿verdad? Pero bueno, si uno quiere estimarlo, ¿verdad? A puro ojo, sin tener que usar fórmula, bueno, pues 0.018. Entonces, dijimos que podía ser asfalto, metal corrugado o tierra excavada de manera limpia, ¿verdad? Para el asfalto, me dice que puede ser 5.4 milímetros, más o menos algo. Habrá que sacar el porcentaje de que esto se separa y buscar el mismo porcentaje de tolerancia, ¿verdad? De todos modos hay que hacer números. 5.4, metal corrugado es 37 milímetros. Y en el caso de tierra, 37 milímetros. Entonces, está entre 37 milímetros a 5.4 milímetros, es decir, varía bastante, ¿verdad? Y en este caso, estamos hablando de 10 milímetros, ¿verdad? Casi 11 milímetros. Entonces, casi 11 milímetros, estaremos mencionando el caso de... muy probablemente sería metal corrugado, ¿verdad? Muy probablemente sería metal corrugado con alguna, que es el de 5.4, ¿verdad? Pero con alguna tolerancia extrema, ¿verdad? O sea, muy probablemente, ¿eh? Sería eso. Porque si nos vamos a tierra, bueno, pues están muy lejos de los 11 milímetros. Entonces, estaremos hablando de metal corrugado. Claro, necesitaríamos más información, ¿verdad? Pero si tenemos que sacar números al asunto, solo en base al 0.018, alguien nos dio este dato, ¿verdad? Entonces, de la fórmula de N, de ahí sacamos la aspereza. Entonces, la aspereza la metemos acá. Diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico. En condiciones críticas, ¿verdad? Porque es F crítico. Diámetro 4 veces el radio hidráulico. Y el radio hidráulico en condiciones críticas, 0.76. Entonces, sería 4 veces 0.76 el diámetro hidráulico en condiciones críticas. Y bueno, pues metiéndole números a esto, ¿verdad? 6.02. De ahí despejo F crítica, 1 sobre raíz de F crítica igual a 6.02. Bueno, pues el despeje de F crítica es 1 sobre 6.02 al cuadrado, 0.0276. Es el factor de F crítica. Ya tenemos este dato. Entonces, ahora hay que meter el perímetro crítico y el ancho de la superficie en condiciones críticas. Entonces sería
y esos dos datos. Entonces nos metemos aquí, ¿verdad? Y ya tenemos la pendiente crítica, 0.005. Ahora, esa es la tangente del ángulo. O sea, sacamos al cotangente de la tangente y tenemos la inclinación del suelo, 0.31. Vemos que coincide con Manning. Coincide exactamente. Entonces significa que estamos dentro del... Si ustedes sacan el cociente epsilon sobre el diámetro hidráulico, va a estar dentro del intervalo sugerido por Manning. Simplemente el resultado me lo dice, ¿verdad? Lo podrían calcular nada más por curiosidad, pero el resultado me dice que Manning es preciso porque coincide con Shesi, ¿verdad? Y bueno, pues así terminamos el ejercicio del día de hoy. Entonces es algo parecido. Recuerden, el análisis es similar al de canales rectangulares. Dadas las fórmulas, lo único que cambia en procedimientos es que para hallar el Y crítico, pues hay que usar la fórmula del área crítica y de ahí despejar Y crítico o tantearlo si la geometría es un poquito más complicada, como en el caso de canales trapezoidales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la moraleja de la clase de hoy. Entonces voy a subir el apunte a la plataforma. Ahorita voy con las preguntas, ¿eh? Entonces, vamos a ver, unidad 3. Ahorita voy. No, pues es el archivo. Es el apunte 3.4. Ok, entonces parece que está todo ahí, ¿sí? Bueno. Ahora sí, pregunta o comentario. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Había dicho que la importancia de encontrar ¿cómo se llama? La pendiente crítica y ¿cómo se llama? La altura crítica. Era para ver si era un flujo subcrítico o supercrítico, ¿no? Sí, lo que pasa es de que el canal tiene cierta inclinación, el flujo está cayendo. Entonces tú tienes cierta inclinación. Si está menos inclinado, va más lento. Si está más inclinado, va más rápido. Entonces, si tú estás en la pendiente crítica, significa que el flujo es crítico. O sea, dependiendo de la inclinación es que tan rápido va, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tu suelo está menor que la crítica, entonces significa que tienes subcrítico. Si está mayor que la crítica, sería supercrítico, el flujo, ¿verdad? Sería más lento, más rápido. Ahora, eso no siempre es el caso, eso es en flujos con canales inclinados, porque también puede ser que este flujo de repente se empata con una sección horizontal. Entonces, cuando eso pasa, ¿verdad? Pues el flujo sigue con el mismo caudal, ¿verdad? Entonces la velocidad que tú tenías, de alguna manera, se sigue conservando, a menos que cambie el tirante, ¿verdad? Y las cosas ahí medio se ajusten. Entonces uno podría tener un canal con un suelo horizontal con velocidad crítica o subcrítica o supercrítica, ¿verdad? Dependiendo de cómo se ajustó el flujo cuando llegó ahí. Pero si tú tienes un canal inclinado, ahí sí, la inclinación te dice a qué velocidad va. Entonces, si el canal está inclinado y la inclinación es menor que la crítica, significa que el flujo es más lento que el crítico. Y si tienes un canal inclinado y la inclinación es mayor que la crítica, entonces significa que la velocidad es mayor que la velocidad crítica, ¿verdad? Entonces, la pendiente crítica es una referencia de la pendiente de un canal inclinado para que tú sepas el flujo ahí va a ser subcrítico o supercrítico, ¿verdad? Ya si el suelo es horizontal, ahí no se sabe, hay que hurgar más, ¿verdad? Hay que hacer otros análisis para ver qué está pasando ahí. ¿Ok? Sí, profesor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues esa es la clase de hoy, ¿verdad? La clase que sigue, vamos a hablar ya de salto hidráulico, ¿verdad? La clase de mañana. Recuerden, ¿para qué quiero saber si un flujo es subcrítico o supercrítico? Porque si el flujo es supercrítico, ¿verdad? El flujo va muy rápido para la velocidad de las ondas en la superficie. Eso significa que el flujo es muy rápido para adaptarse a nuevas circunstancias, porque la velocidad de las ondas en la superficie, de alguna manera, me dice las condiciones con que la información viaja dentro del canal para dar aviso.
Por ejemplo, si yo tengo un canal rápido y de repente hay un cambio de sección, ¿verdad? Si el flujo sabe que hay un cambio de sección, gradualmente se puede acomodar. Pero si el flujo va muy rápido y hay un cambio de sección, si el flujo es súper crítico, la información no le llega al flujo, ¿verdad? Porque el flujo se está llevando el aviso. El aviso son ondas que viajan hacia atrás, pero el flujo se las está llevando porque el flujo es más rápido que las ondas. Entonces, en un flujo súper crítico no tiene chance de acomodarse gradualmente a algún cambio de sección, como una compuerta, no sé, un cambio de nivel. Entonces, entonces es importante saber cuando un flujo es súper crítico, ¿verdad? Porque si hay un cambio de sección podría haber un salto hidráulico. Es decir, no hay aviso y el flujo reacciona abruptamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto se levanta para reaccionar abruptamente? Bueno, pues eso ya depende de las condiciones del flujo. Entonces, la clase de mañana lo que vamos a ver es, hey, si el flujo es súper crítico y hay un salto, ¿cómo se ve ese salto? ¿Es un salto grande? ¿Es un salto pequeño? Si el flujo atraviesa un salto, va a disipar energía. ¿Cuánta energía disipa? Eso es importante saber para ver qué es lo que pasa después de eso. Entonces, ese tipo de cosas los vamos a ver mañana, ¿verdad? Mañana vamos a hablar de saltos hidráulicos. Es un tema que es consecuencia del tema de hoy, si el flujo es subcrítico o supercrítico, ¿no? Bueno, entonces, ahora dejamos por hoy, ¿verdad? Dejo de grabar.